Parece que nos escuchamos. Ya estamos en vivo para comenzar con este encuentro, esta ponencia que la titulamos Coloquio Internacional, pero la idea es que pueda hacer una presentación y a la vez una conversación con ustedes, con las personas que están acá en este Meet y también otras personas que están en Instagram, en Facebook y que nos puedan comentar y puedan interactuar con Ligia Lavalle, que va a presentar su investigación titulada En mi flow, una escena que incomoda, hacia un análisis de la escena reggaetonera en Cuba. Bueno, quisiera contarles que esta es una actividad que se enmarca en el Núcleo de Sociología del Arte y las Prácticas Culturales, dependiente de la Facultad de las Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Específicamente le estamos organizando la línea de música y sociedad, que es un espacio del que Ligia es parte y también varias de las personas que estamos acá, que tiene como objetivo la investigación de músicas, culturas, territorios y memorias desde una perspectiva latinoamericana. Uno de nuestros objetivos como línea es dar a conocer distintos tipos de actividades y también de lo que estamos haciendo y también de investigaciones de nuestros miembros y de otras personas también. Y en este caso le solicitamos a Ligia que pudiera presentarnos su trabajo, entendiendo que es una temática sumamente interesante, contingente y contemporánea. Y la idea es que podamos pensar sobre reggaetones y juventudes en Cuba y también en Chile y Latinoamérica. Así que al final de esta presentación vamos a dar un espacio para preguntas y reflexiones para que podamos pensar esta temática que es sumamente interesante y atingente, como les mencionaba. Ahora, brevemente quisiera presentar a Ligia. Ligia es profesora del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Ciencias Humanísticas de la Universidad de Oriente. Ella es licenciada en Historia del Arte, máster en Desarrollo Local Comunitario, eh, doc- doctora en Ciencias Sociológicas y Ciencias Sociales. Participa en distintas redes e investigaciones ha participado en distintas redes de investigaciones principalmente enfocadas en patrimonio cultural y juventudes, y ha escrito una amplia bibliografía respecto a músicas urbanas y juventudes que incluyen distintos géneros como el rap, el reggae, el reggaetón, y temáticas diversas como consumos, géneros, gustos y juventudes. Bueno, sin más que agregar, quisiera darle la palabra a Ligia. Voy a apagar mi cámara, mi micrófono. O sea, voy a apagar mi cámara ahora, voy a compartir el PPT, pero le pido a Alicia que mientras resuelvo Ya este estoy tema aquí. técnico, Sí, ok. pueda Muy comenzar. bien, Muchas gracias. muy Bienvenida. bien, muy bien. Yo también apagué mi cámara porque a veces el audio se corta. Fíjense, esta conferencia se llama En mi flow, una escena que incomoda. Y estoy ahora mismo en la casa de un estudio de grabación de un grupo musical de Santiago de Cuba, de unos chicos muy jóvenes que son músicos urbanos. Me parece que es un lugar excelente para hacerlo. Están aquí conmigo, al final les voy a dar la palabra también. Así que de pronto escucharán una música que está sonando porque estoy en un estudio muy cerca del estudio de grabación de ellos. Nada más coherente para este tipo de charlas, que es lo que quiero ser, lo que quiere ser. Bien, en algunos momentos me pueden parar, me pueden decir que repita, porque sé que a veces se pone fatal la conexión y bueno. Bien, cuando pueda, Franz, ya me pones, perfecto, muy bien, gracias. Ya, si quieres, este es el título de la conferencia, como les decía, una escena que incomoda, es una aproximación a la escena repa reggaetonera en Santiago de Cuba, en Cuba más bien, y de la escena. Pasa a la segunda, por favor, la segunda diapo. Ya, pasa a la segunda. Muchas gracias. Bien, es un hecho. El reggaetón, el trap, lo que llamamos aquí reparto,
entre otros muchos géneros que no mencionaré y que mencionaré más adelante, están entre nosotros. Porque ¿quién no ha escuchado a despecho, a disgusto o con mucho gusto, por no mencionar que no ha bailado algún tema, aunque fuera por inevitable accidente de estos géneros, de alguno de estos géneros? Pasa la 3 ahora. Berger y Luckman, los sociólogos, nos recuerdan, ya pasa la 3, nos recuerdan que la realidad de la vida cotidiana se expresa en el mundo intersubjetivo del sujeto o actor social. El mismo mundo que comparto con otros. ¿Me dices algo? ¿Sí? ¿Me paran cuando tenga que detenerme? ¿Sigo? Ajá, esa es la tercera, está bien, esa misma. La tercera está bien. Eso es. O sea, el mismo mundo que yo comparto con otros. Bien, para mí y para muchos de los presentes en esta sala, qué bueno, el reggaetón forma parte medular de mundos adyacentes, pero para otros, por ejemplo, para estos chicos que tengo conmigo ahora mismo, forma una parte importante de su propio mundo. Luego, cuando concluí este trabajo, me percaté de que este tipo de música está más cerca de mi mundo de lo que yo pensaba. Y ahí entonces lanzo la pregunta. ¿Y para ustedes? Es una pregunta retórica que encierra el propósito de esta charla. Es decir, yo quiero que ustedes se ubiquen a sí mismos en esta trama que comenzaré a desmadejar y que encuentren el hilo de su propio contexto de música urbana presentes en este análisis, que si bien es local, si bien es nacional, trató de abarcar las esencias mismas de la escena musical, las esencias mismas del fenómeno. Bien, el objeto de esta investigación nunca ha sido la música en sí misma, más bien, ha sido la socialización alrededor de la misma. Pasa la otra diapo. Muchas gracias. Estos son los contenidos que voy a compartir hoy con ustedes, sobre los que voy a reflexionar, lo que voy a examinar. Primero, un acercamiento a Cuba, a Santiago y a la música de mi país y a la música santiaguera, en un primer momento para ubicarlos en contexto. Después voy a hablar por qué reggaetón, es decir, reflexionar sobre algunos factores históricos que hicieron factible la emergencia primero y después la popularidad de este género en Cuba. Voy a hablar después de una clasificación imprecisa, pero una clasificación de consumidores, de jóvenes consumidores reggaetoneros. Y al final voy a estar reflexionando sobre algunos elementos de su universo simbólico. Ahorita voy a poner la cámara para que vean, conozcan ustedes mismos, ustedes mismos, mis dos interlocutores que tengo aquí conmigo. Bien, pon la otra diapo. Hola Ligia, perdón, es que quería Hola, presentar a tus interlocutores, pero sí, parece que se me hizo... A ver, voy a mostrar acá, cambiar el diseño. Ya, continúo compartiendo entonces el Power. ok, me para cuando sea necesario, por favor. Ya, discúlpame, ahora lo comparto. No, nada. Ya, tú compartes. Bien, yo sigo hablando. Bien, ay, perfecto. Bien, la 4 entonces, la otra diapositiva, por favor. Dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces, entendería, es una frase que viene muy a tono con lo que me pasa a mí cuando fui a Chile hace exactamente 10 años. Cuando fui a Santiago hace exactamente 10 años, yo hablaba con los chilenos y les preguntaba qué es Cuba para ti, y las personas me decían, Cuba es Fidel Castro, Cuba es educación gratuita, Cuba es algún músico,
Buenavista Social Club, porque en efecto, esas son sus circunstancias, así es como reconocen a Cuba. Pero evidentemente Cuba y su música van más allá de tales ideas. En principio, Cuba es el único gobierno, la única nación del área declaradamente socialista comunista desde 1959, con independencia de sus influencias. Y esto hace que la estructura social cubana esté completamente en manos del Estado, de forma visible o invisible. Es un hecho que luego repercute en todo lo demás. Esto es muy importante entenderlo porque nos diferencia mucho. Relativo a lo musical, quiero decir que según el sociólogo de la música, Ángel Quintero, 3 tradiciones musicales marginales en el proceso modernizador quebraron la hegemonía de la música occidental en los albores del siglo XX. La estadounidense, en sus vertientes del jazz y el rock, la brasileña y la caribeña. Precisamente en la tradición caribeña es donde se vertebra, es donde la música cubana se ha hecho una de sus matrices fuertes. Por solo citar un ejemplo, la salsa, la verdadera salsa, tiene su numen, tiene su núcleo en un género músico bailable que tiene su cuna, una de sus cunas en Cuba, que es el son, y donde Santiago de Cuba ha sido uno de sus espacios más relevantes, uno de sus cunas más relevantes. Entonces, esto es solo un ejemplo de que la música cubana ha nutrido la tradición sonora tropical y latinoamericana. Es posible que las nuevas generaciones no lo conozcan, pero por ejemplo, algunos artífices de la música cubana han hecho bailar al continente o algunos otros han acompañado los procesos políticos del mismo continente. Por ejemplo, junto a Mercedes Sosa o junto a Violeta Parra se puede colocar un Silvio Rodríguez, por ejemplo. Y la ciudad santiaguera ha sido epicentro de muchos de estos géneros. Sin embargo, hoy desde fuera de Cuba, otra de sus imágenes turísticas más recurrentes en el plano musical lo ha sido el de la música urbana, más específicamente el reggaetón y sus ritmos más cercanos. ¿Y por qué Santiago de Cuba ha sido tan asociada con este tipo de música y con un ritmo tan polémico? ¿Por qué se expandió tan rápido entre el Caribe y entre Latinoamérica, entre los latinoamericanos? Bien, es una forma de introducir muy bien, déjala ahí, es una forma de introducir algunas realidades históricas en las cuales no me voy a detener mucho porque para no hacer tan larga la charla, no me quiero detener mucho. Sí quiero decir algunos hechos históricos con relación al reggaetón, más que hablar de su historia, dejar por sentado algunos hechos que para mí son sustanciales del proceso. Empezando que el reggaetón, el ragamuffin, el trap no pueden verse como géneros aislados. Hay que verlos inmersos en un proceso. Hay que verlos como esto, como un continuum, donde se mezclan con otros géneros, nacen de la socialización de otros géneros y siguen todavía mutando, siguen todavía desarrollándose. Vea la próxima. En ese sentido tenemos entonces, vea la próxima. Muy bien, tenemos entonces traje a colación algunas palabras que para mí son sustanciales de este proceso. Una es rocksteady, que fue el antecedente del ragamuffin. Ahí también está el reggae, que no lo puse ahí, pero también está el reggae. El root boy, que es el chico gangsta de los barrios periféricos de Kingston, de Jamaica, que también es un emblema de este tipo de música, del reggae, del rocksteady, y que luego va a permitir la emergencia de este tipo social. Una música jamaicana, que para mí es la matriz de todo este proceso, que se mezcla, que se influencia otros procesos en Estados Unidos, como el crecimiento, el nacimiento del hip hop y el nacimiento del rap. Ahí tenemos también este sound system, que es un tipo de discoteca popular masiva que se puso fue efervescente en los barrios periféricos de Kingston y que también tuvo sus expresiones en el Caribe. Por ejemplo, en Cuba, en Santiago de Cuba, tuvo sus expresiones en lo que se llama en Santiago el pum pum, que es uno de los espacios de socialización musical, de música urbana más fuerte.
sea, vemos que hay procesos que son bastante homólogos. Este es ragamuffin, el dancehall, que son los antecedentes del reggaetón, o sea, después del reggae, sigue mutando. Tenemos ese mismo reggaetón, tenemos el trap, tenemos otro género que ahora en Cuba ahora mismo está que es muy popular, muy pegado al reggaetón, que es el reparto, o de donde sale el repartero. Quizás si escuchan al fondo, no sé si lo escucharán, hay música de fondo del estudio musical porque están grabando esto mismo. Y eso es muy bueno porque estoy justo en la matriz de donde se hace. Entonces, estas palabras nos dan una idea de que la música no es aislada, la música se mezcla también con sociedad, se mezcla con tipos sociales, se mezcla con una forma de socialización donde no hay normas morales del sexo o la expresión del sexo es descarnada y eso impregna todo el mundo de lo que hoy mismo conocemos por reggaetón. Para no seguir alargando en esta idea, voy hacia Cuba. Vea la otra diapo, por favor. En Cuba, por ejemplo, en otra diapo está, el reggaetón entra, muchas gracias, entra por la parte suroriental de Cuba, precisamente porque es la que tiene más vínculo histórico, cultural con la zona del Caribe. Y cuando llega a La Habana, sin embargo, cuando llega, se expande por todo el occidente, se mezcla en La Habana rápidamente con otro género popular cubano llamado timba, que es algo así, o sea, es bastante cercano a la salsa, pero no es salsa, es timba cubana. Y se forma, o sea, se crea lo que se conoce entonces como esto, cubatón, que es una mezcla de timba con reggaetón. Posteriormente, ellos mismos, aquí mismo en La Habana, se crea lo que llaman reparto, que pasa a ser de un concepto a un género musical con bases en una clave rumbera. Pero bueno, de eso hablaré quizás más adelante. En Cuba, entonces vea la otra diapo, hay unas causas sociomusicales que son bastante típicas también de este territorio, son bastante puntuales y que le dan el espaldarazo a la música urbana. Primeramente vamos a hablar del plano puramente sociomusical. Voy a hacer una pausa un momentico para confirmar que se me escucha bien. ¿Se me escucha bien, Francisca? O sea, me están escuchando, ¿verdad? Espero. Sigue con... ¿Se me escucha bien? Bien, voy a pensar que sí. Ay, gracias, muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Bueno, sigo entonces. Yo me detengo porque yo sé que la conexión a veces aquí se pone pesada. Esos son los ruidos ambientes. Bien, voy a seguir. En el plano puramente sonoro, Darío Orozco, el destacado etnomusicólogo cubano, sostiene que el reggaetón en sí, musicológicamente hablando, se sustenta en este plano métrico de habanera o tango, que forma parte de nuestras matrices culturales y que está así, o sea, ahí está el patrón rítmico, mismo lo puse, y es el que se reproduce, aunque con mucha instrumentación encima, aunque con muchos otros sonidos que están sobre las capas de la matriz del patrón rítmico, pero es ese sonido de habanera, el tan, tatán, tan, tan, que conforma el núcleo del reggaetón. ¿Y qué pasa con esto? O sea, esto es muy bueno en el sentido de que inmediatamente pasa a nuestras matrices culturales. O sea, no es que lo llevemos en la sangre, es que lo estamos oyendo muchas veces desde que somos niños, por eso que se convierte en un sonido pegajoso, en un sonido fácil de articular con otros sonidos y en un sonido que se identifica, se reconoce fácilmente. Paso a la segunda, a la otra, hay otras razones que son estructurales también. La primera de ellas tiene que ver con las generaciones. Es diferente unos jóvenes como nosotros, los que estamos en los 30, que experimentaron un antes y un después de esta música, a otros que han nacido una porción considerable de sus vidas, que sea, que nacieron en los 90 y crecieron bajo la total, completa plenitud de sus influjos sonoros. Para estos jóvenes, para estas generaciones, la música urbana forma parte de la banda sonora de sus vidas, por lo cual la repercusión en su consumo es aún mucho mayor en la construcción de sus identidades. También están las instituciones de ocio. Significa que para los gerentes locales, más que para los medios, para las instituciones, para los gerentes locales, era más rentable
era más rentable contratar a pocos chicos que canten este tipo de música, que además le va a llenar el lugar, que rentar una orquesta que lleva 10 músicos. O sea, por una cuestión puramente económica, puramente de números, también se le da el espaldarazo necesario en estos espacios de ocio. Hay otra razón, del pequeño estudio doméstico a la empresa. O sea, en Cuba fueron géneros que transitaron del estudio doméstico local al estudio independiente de potente factura y de ahí a grandes disqueras. Y fue un tránsito que, como dice Geoff Baker en el 2009, fue un tránsito que crece con un pie por fuera del dominio del Estado. Es decir, debemos recordar que los dominios del Estado en Cuba son casi absolutos, muy poco escapa de él. De ahí que esta forma de creación ganó en libertad, ganó en evadir obstáculos burocráticos y procederes complejos, y así multiplicó, en la libertad multiplicó su número de temas, su número de éxitos, y con ello de adeptos. Por otro lado, hay una cuestión que yo he denominado planeación urbanística, colegio cívico operativo, que también promueve la saturación sonora de estos ritmos. En síntesis, es que, al menos en Cuba tenemos, o sea, no hay muchos espacios de diferenciación urbana, como sucede en otros países. De suerte que tenemos, o sea, hay una compenetración del espacio público y privado. Una casa, por ejemplo, está pegada, la pared de una casa puede estar pegada completamente a la pared de otra, o sea, la misma pared. Entonces, el espacio privado de una casa se vuelve el espacio de la otra, prácticamente. El sonido de una casa se vuelve el de la otra. Si a ello le añadimos que no hay normas cívicas para controlar, para que pongan coto a cuestiones de sonido, es decir, podemos encontrar sonidos producidos a altos volúmenes en cualquier lugar, a cualquier horario. Entonces, esa compenetración de espacio público y privado se vuelve más expedita. Y esa compenetración hace que existe entonces una saturación pública, una saturación del sonido por todos lados, porque nuestra planeación es así, nuestras normas cívicas realmente no funcionan probablemente como deberían. Por eso que hay mucha gente que se queja de que está en todos lados. Está en todos lados también por esto, porque falla esto. Por otro lado, permite además no solo una saturación, sino una eficiente diseminación de los contenidos del universo simbólico de esta misma escena. A diferencia de lo que pasa en otros lugares. En otros lugares, si usted no quiere escuchar, en otros países, si usted no quiere escuchar esta música, usted se va. Aquí no, aquí usted tiene que escuchar la música porque no hay diferencias muchas veces entre el espacio privado y el espacio público. Pasa la otra diapo. Otro factor que influye son las prácticas de co-creación. El público fundamental, pero no exclusivamente juvenil, oyente, bailador o bailadora, se siente pertenecer a esta escena en la medida que las frases, conceptos, refranes, la subjetividad popular más extendida, la que se nutre de lo tradicional, también forma parte del quehacer de los intérpretes de reggaetón. Entonces, vamos del sencillo gracejo popular a lo netamente obsceno, porque hay intérpretes de todo tipo. Lo cierto es que el joven no solo se reconoce la música que le gusta, sino que además se siente co-creador en la medida que las frases que él y los colegas crean, comparten en espacios informales, la que inventan en espacios informales cotidianos como el barrio, la fiesta, la escuela, también puede ser al final caldo de cultivo para algún tema. O sea, el consumidor se siente además co-creador de lo que está escuchando y esto impacta además en su consumo. Si bien estos rasgos condicionan el gusto regular por esta música, no debemos caer en la tentación de creer que todos los jóvenes la disfrutan de igual manera. En ese sentido, comenzaríamos a pensar en una diferenciación y de ahí a tipos de consumidores musicales. Pasa la otra. Recordemos que el campo del consumo se nutre de una tradición de autores que demuestran la cualidad diferenciante del consumo musical. Aquí vemos algunos. Y al mismo tiempo se desarrolla un modelo opuesto, el omnivorismo, que trata de subvertir el marcado determinismo de aquel. Sin embargo, yo pienso que no son tan opuestos en tanto, más que hacer hablar, qué se consume, qué se compra, qué se recepciona,
para mí es más factible hablar de cómo lo hacemos y qué significa para el actor social, pero en un estadio más allá de la clase social. Entonces, mi investigación precisamente fue un magnífico pretexto para probar que las diferencias no están tan bien se escucha, ni siquiera en qué se conoce sobre la música, como en la forma que se hace y en qué significa para el joven y para el grupo. Así, llegamos a una clasificación de consumidores musicales jóvenes que toma como criterio unitario la conformación de identidades musicales en jóvenes y que tiene 4 estadios, 4 tipos de, no voy a hablar mucho ahora no voy a hablar de la metodología, solamente voy a presentar la clasificación tal cual. Tiene 4 tipos de escaños, 4 tipos de consumidores. Pasa a la otra. El primero, voy a hablar del primero. El primer consumidor es el que yo llamo consumo impuesto o consumidor al que se le impone. Este es el que crea, el que experimenta una identidad completamente opuesta a este tipo de música. Es decir, a los géneros más afines y al universo estético que representa. Estos son los que lo detestan, es decir, los que lo rechazan palmariamente. Los que nunca van o irían a un concierto, los que salen de un espacio cuando empieza a sonar este tipo de música, son los que eligen completamente apartarse estéticamente de cualquier elemento al uso por sus intérpretes. Y esto le llama entonces consumidores al que se le impone o consumo impuesto. El segundo es paso a la otra, gracias. El segundo es el ocasional. Estos tienen identidades operativas o moldeables, de acuerdo a este tipo de música. Son quienes no lo eligen, no gustan de este tipo de música, pero sin embargo ocasionalmente lo bailan. Y en determinados espacios, en determinadas circunstancias, lo eligen como parte del grupo de pares y como parte de la socialización que se impone. Hay un tercero, pasa a la otra, que es el que acepta, o el consumo aceptado. Este sí lo elige, este lo escucha, este lo cita en su preferencia, pero sin embargo incorpora poco sus elementos estéticos, este lo elija como uno más, o sea, uno más en su lista de preferencias. No es una preferencia muy marcada, es uno más. Sin embargo, este ya vemos cómo se va acercando más al consumidor, al centro, al cuarto. O sea, aquí sí hay una diferencia con el cuarto bastante marcada, pasa a la otra, que es el consumo marcado, el consumidor marcado de reggaetón, o sea, de la escena repa reggaetonera, que es el que pliega completamente sus identidades musicales al fenómeno de la música urbana o al fenómeno del tipo de música urbana que sea. Y se trata, obviamente, de quienes lo crean, se trata de sus productores, de quienes lo siguen de cerca, además, traen a su universo de sentido la dinámica de producción de este tipo de género. Se apropian además de la jerga que se reproduce, o sea, viven con ella. Y hacia estos últimos estuvo dedicada la posterior parte de mi investigación. Hacia estos cultores están en el centro mismo de la escena musical reggaetonera. Entonces, cuando hablamos, pasa a otro momento. Cuando hablamos de escena musical urbana, como decía yo en la reunión pasada, yo siempre traigo a colación lo que decía Francisco Cruces sobre la ambigüedad del concepto en el plano de la etnomusicología. Sin embargo, para los agentes de la industria de la música, para sus oyentes, para sus productores latinoamericanos, cubanos, caribeños, no hay lugar para dudas. Ellos conciben, ellos saben, ellos no tienen definiciones oficiosas, ellos saben lo que es música urbana, sin necesidad de acudir a la todavía confusa categoría, es decir, sin necesidad de reflexionar sobre ello. En Cuba, muy a tono con esta idea global de música urbana, terminando el trabajo, yo considero que para estampar el sello de música urbana está más allá de lo espacial urbano-rural, o sea, de la dinámica urbano o rural. Para mí son algunos géneros los que forman parte de ese compendio, casi todos con alguna raíz en el hip hop o con alguna raíz en el reggae, y también tiene que ver mucho con la práctica musical, la práctica de creación también estampa el sello de lo que se considera música urbana. En Cuba, además, mi investigación, en mi investigación examiné que hay una gran escena de música urbana, por lo menos en Santiago de Cuba, así llamada música urbana, que se diferencia en 2 escenas bastante distintivas.
Una que llamé aquí a los efectos rap reggae y otra que llamé al principio de reggaetón, pero que después defiendo ahora mismo llamarlas repas reggaetoneras. Es una escena que tuvo, o sea, que empezó toda junta, pero en algún punto hubo algún cisma y los raperos hicieron unas cosas, los que hacían reggae hacían unas cosas bastante cercanas y los reggaetoneros hacían otras. Sin embargo, hay una constante vinculación, unos vasos comunicantes que son innegables entre unas y otras. Con frecuencia entre ellos no hay tal diferenciación. Eso se sabe cuando se ve desde, o sea, en perspectiva. El concepto de escena que propugno, pues, el concepto de escena que he utilizado, lo he reconstruido tomando en cuenta las cosas de Will Strauss, de Andy Bennett, de los hispanoamericanos, Mendieta y Spencer, y de autores cubanos como Joaquín Borges Triana, adaptándolos al caso cubano. Debo decir que el concepto de escena en el ámbito latinoamericano en él impactan variables, o sea, son determinantes variables como la desventaja social o las diferencias étnicas. Con la otra. Y está ahí eso fuerte. Aquí estamos haciendo dos señas porque está en el estudio, está bien dinámico, el estudio de grabación. Bien. Este es el gráfico, o sea, de esta forma yo grafiqué la escena de reggaetonera. En el centro se ubican los cultores, en el centro se ubican los productores, los que ahora mismo están grabando aquí al lado de mí. No sé si lo escucharán. Y mientras más se aleja del centro, o sea, están los consumidores más marcados, y mientras más se alejan del centro, se van diferenciando, o sea, de la identidad que cada consumidor ha puesto con este fenómeno de música urbana. De la otra. Ajá. Voy a hablar ahora mismo de los rasgos del universo simbólico que a continuación voy a exponer. Traje aquí a colación esta diapo habla de que es universo simbólico para Berger y para Berger y Luhmann, pero voy a seguir de largo para hacer más rico después el debate. O sea, son esas zonas de sentido dentro de una gran totalidad simbólica que en algunos momentos se forman microsociedades y se forman especies de zonas de sentido que son más importantes para ciertos grupos que para otros. Entonces, sigue a la otra. Algunos de los rasgos de este universo, o sea, todos ustedes seguro lo ven a diario, conviven con ellos también. Voy a hablar primero del estilo. Uno de los rasgos del universo es el estilo. Ellos conservan, estos productores, estos consumidores bien acentuados, conservan rasgos comunes de un estilo visual, no solo sobre el escenario, sino en los intersticios de la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, tengo a un chico frente de mí con una gorra, para que vean que en los intersticios de la vida cotidiana también ellos mantienen ese estilo, en sus casas, en el estudio doméstico, en la grabación. Es un estilo visual donde convergen el hecho estético con lo performativo corporal, y que yo he denominado estilo deslumbrante. No voy a describirlo, pero sí voy a decir algunas cosas sobre ello. En principio, una de sus raíces en el hip hop, aquí están los chicos saliendo del estudio ahora mismo. En principio, voy a seguir una de sus raíces en el hip hop. En segundo lugar, para ser justo, si se observa el mundo del espectáculo y de la música en particular, merece justo reconocimiento que deslumbrar no solo corresponde a esta escena. Sí, dale. Aunque probablemente deslumbrar con tales elementos sí corresponde con esta escena de música urbana. Ahora estamos entrando en el estudio, ya los chicos se fueron, los que estaban grabando. Probablemente tengamos un poquito más de silencio. Bueno, pero voy a seguir. Un tercer elemento que me gusta siempre decirlo cuando hablo del estilo, es que se acopla con regularidad, no siempre, lo estético con una corporeidad que ponen en marcha sus productores para dialogar con sujetos, con actores sociales, venidos de otros, o sea, venidos de afuera, de otros mundos. Es una puesta en escena, porque que tal y como describe Goffman, les sirve para presentarse a un mundo que no les es propio y que constituyen elementos comunicativos de su vida social y elementos que actúan como un sello identitario de quiénes son ellos. Es decir, ellos demarcan que son músicos urbanos, desde la manera no solo de vestir, sino desde conocerse, de actuar, su performance. Pasa a la otra. Ya.
Ahora, muy cerca del estilo también están las jergas y los conceptos sociomusicales. Cada núcleo de música urbana en cada país construye sus propios conceptos sociomusicales y consecuentemente sus jergas, de acuerdo a sus contextos. Es decir, por un lado, la cultura musical reggaetonera o rapera más global que producen las industrias con mayor poder, socializa ciertas imágenes, jergas, conceptos que se reproducen luego en cada nicho local. Por ejemplo, el bling bling, el bling blineo, que es una mímesis del sonar de las cadenas y que es una palabra puesta al uso por muchos músicos urbanos. Pero a su vez, cada cultura local, reggaetonera, rapera, urbana en general, se apropia de hechos, eventos y una fraseología procedente de la cultura popular cotidiana para mezclarlo y reproducirlo en forma de canción. O sea, ellos se apropian de la vida cotidiana, de lo popular de la vida cotidiana. Y en esta fraseología se esconden a su vez conceptos sociomusicales. Por ejemplo, los repa comenzó siendo un concepto sociomusical que aludía al margen, aludía a la periferia de las ciudades. Y luego pasa a ser un género. La dualidad repa versus clásicos, que ahora mismo ya no existe, no creo que exista. Esa dualidad también parte de un concepto de qué se entiende por música repa, qué se entiende por música clásica, y que ahora mismo ya no está al uso porque los repa es parte ahora mismo muy fuerte de la escena reggaetonera. Yo misma me he quedado un poco desactualizada con los conceptos porque obviamente la dinámica de cambio y de mutación son muy rápidos y hay que, para seguirle la pista, para seguirle la pista es difícil a este tipo de músicos urbanos. Vea la otra. Voy a reflexionar también sobre un hecho la anterior, el choteo, muy bien. El choteo. Casi por último, me referiré a esta característica que es lo lúdico. Cómo lo trivial cotidiano se convierte en importante y lo irreverente se acepta bajo estrategias lúdicas, bajo estrategias de divertimento. Todos estos rasgos que estoy demarcando aquí se ponen al uso en la vida cotidiana, o sea, en todos los intersticios de sus vidas cotidianas están estos rasgos, o por lo menos en gran medida están estos rasgos, y lo lúdico también. Para enmascarar lo que no puede ser dicho de facto, se utilizan mucho estas estrategias lúdicas. Dígase, por ejemplo, la sexualización en extremo, que vemos sin ambajes hablar de sexo porque se enmascara bajo el sello de lo lúdico. Entonces, yo coincido en ese sentido con Hazel Santiso, que por cierto está en la línea, cuando ve el origen de esta actitud en el choteo criollo, que es una actitud que ya describía Jorge Mañach allá por los años 20 y 30 del siglo pasado, un filósofo cubano, que describía precisamente el uso de la broma, el uso de lo lúdico, por lo menos en Cuba, y yo pensaría que también en el Caribe. O sea, esta actitud está bien asentada en lo popular de las culturas caribeñas y lo popular de la cultura cubana. Por eso vemos que en la socialización con ellos, en el trabajo, ellos hablaban mucho de divertimento, hablan mucho de esa vida lúdica, hablan mucho de la relajación que le produce la música, porque se lo toman en serio, pero es que lo lúdico forma parte también de esas vidas cotidianas. Por otro lado, ya casi para terminar, vea la otra, voy a hablar muy por encima de estos dos elementos, la hipersexualización y el desafío. O sea, de lo sexual, de la hipersexualización, este es uno de los rasgos más manidos cuando se habla de las músicas urbanas. Y no sé, sin embargo, yo sí tengo que decir, por eso cuando voy a hablar mucho de ello, o sea, es un rasgo importante, pero yo tengo que decir, sí tengo que resaltar que la sexualización no se expresa ni por asomo en la realidad cotidiana de estos jóvenes como en los videos. O sea, a diferencia de lo que pasa con los otros elementos, esa hipersexualización no se expresa de la misma forma, no es manida, tal cual pasa en los videos o en la música. O es que no se expresa, o es que hay una barrera metodológica que yo no he podido sortear porque soy mujer y no me permitió verlo. O sea, en el estudio de grabación conmigo y con las otras chicas que también hacían el estudio conmigo, las normas de la moral eran las mismas que en cualquier lugar. Había mucho respeto y no había ese sentido sexual al extremo que lo hay en las canciones, en lo absoluto. Y el desafío es otros rasgos que también
hunde sus raíces en el hip hop y se traduce en Cuba, por ejemplo, en otro vocablo, en Cuba y el Caribe, que se llama tiradera, y que es parte también de la cultura de los productores, o sea, estar constantemente, no necesariamente desafiando a otros, sino pero sobre la pista del desafío. Esto también forma parte de la cultura, o sea, lo que está en el centro de la escena, que es la cultura reggaetonera, y que tiene sus raíces además en el hip hop. Ya, para terminar, solo decir que estos jóvenes, sobre todo jóvenes, no siempre jóvenes, pero sobre todo jóvenes, porque más que ser jóvenes demográficamente hablando, lo son subjetivamente, y se traduce en Cuba, por ejemplo, como dice Andy Bennett en una frase, tan joven como te sientas, ellos son expresión de esto, ellos adquieren competencias, adquieren capitales culturales en la creación y en el universo simbólico que rodea esta música, para conocer su historia, sus derroteros, y esas competencias son muy evidentes cuando pueden reconocer rápidamente lo que dice una canción, los vocablos que dice, mientras que otros, como yo, por ejemplo, pasamos trabajo para saber qué están diciendo, ellos al vuelo saben lo que están diciendo, es decir, sienten que hay una diferenciación, se siente que hay unas competencias adquiridas en todo el universo que rodea este tipo de música. Bien, con esto casi voy a terminar. Voy a acercarme ahora a los jóvenes que tengo aquí. Y Jonathan, ¿está por ahí? Sí, voy a acercarme un momentico a los jóvenes que tengo por aquí, porque quiero terminar, pasar a la próxima. Quiero terminar, Ligia, o sea, no con palabras, sino con las palabras de los mismos músicos urbanos. Desconecto aquí. ¿Sí? Ligia, para que se vea tu imagen, voy a cerrar esto, ¿ya? Para que volvamos a la pantalla, ¿te tinca? Sí, cierra ya, cierra, sí. Porque Sí, cierra, sí. para que Entonces quiero ponerlos aquí, a ver si se ven. Estos son Joel y Jonathan, que son dos músicos, ponte para acá. No, yo me voy. No, quédate. Quiero que los conozcan. Son dos músicos urbanos cubanos, santiagueros, que yo les voy a hacer unas preguntas, o sea, una pregunta para terminar, y quiero que ellos las respondan frente a la cámara. Este es Joel, este es Jonathan. Ajá, este es Jonathan. Espero que ese sea algo propicio para este tipo de intercambio. Yo quiero preguntarles a ellos qué significa primero para ustedes, qué ha significado ser músicos urbanos y qué es lo que trabajan. Y además, cómo trabajan. Ahora mismo tuvimos una representación porque estaban aquí mismo grabando, ahora mismo estamos en el estudio de grabación y quiero, o sea, in situ, que ellos hablen de su trabajo. ¿Qué es músico urbano para ustedes? ¿Qué le ha significado? Pónganse la cámara para ustedes mismos. A ver, ¿cómo te digo? No especificar solo lo que es la música urbana, ¿no? Sino eso es más bien un estilo de vida de lo que es la generación de los tiempos de nosotros, ¿no? Y, o sea que no, es la música que vivimos, la cultura de la forma que hablamos, cómo nos vestimos, o sea, el modo de pensar también de la gente del tiempo de ahora, sí, ¿sabes? La forma de las fiestas, como, ¿sabes? Todo diferente. No solo la música, más bien un estilo de vida. La música es como digo, una forma de expresión de la personalidad de uno, ¿no? Y por eso hacemos ese tipo de música, porque es lo más adecuado a, a la cultura presente ahora en nosotros. Presente su grupo también. Habla tú, Jonathan. Sí, nosotros somos la agrupación C4. Estamos juntos trabajando desde el 2020. También creamos el estudio Champion Records, que es donde estamos ahora mismo. Y bueno, han sido 3 años de trabajo duro, esfuerzo, sacrificio, y ha habido una evolución con respecto a nosotros. Nosotros realmente no nos consideramos músicos urbanos como tal. Nosotros nos consideramos músicos, porque realmente abarcamos mucho. Y además de ser cantantes, somos instrumentistas también, productores, realizadores de videoclips, organizamos eventos también.
que tienen que ver con la música urbana. Ujú. Y el objetivo es promover la música porque de cierto modo siempre los músicos urbanos, los cantantes urbanos han sido un poco marginados, no solo en Cuba, Censurado, sí. o sea, censurados, sí. No solo en Cuba, eso en todas las partes del mundo. Y bueno, entonces el trabajo es llegar a todas las partes donde, ¿entiendes? Donde todavía no se escucha bien, ni se piensa bien, ni se habla bien de reggaetón, ni de los músicos urbanos. La realidad es que algunos de los máximos exponentes de la música urbana, por ejemplo en Cuba, algunos han hecho sus cositas que no se ven bien a la luz pública, pero no es que sean malos músicos, ¿ves? Son buenos y lo que pasa es que mucha gente no se ha tomado, o sea, el tiempo para acercarse a ese artista, ver cómo vive, ver cómo piensa, por qué lo hace. Porque realmente la música urbana, el reggaetón y esas cosas va más allá de la música, es un estilo de vida, como decía mi hermano por aquí. También también en cuenta también hay que tomar en cuenta que no solamente porque en otros tiempos los músicos, los cantantes y eso tenían como otro tipo de cultura, eran como personas con más cultura. Y eso también hay que ver cómo, a ver cómo me explico. La tecnología ahora ha permitido que muchas personas sin tener una alta cultura o ese tipo de cosas así puedan hacer música y expresarse a través de la música. O sea, que lo mismo puede haber una persona que tenga mucha cultura y pueda hacer buena letra y una música bien elaborada, que alguien que no tiene nada de cultura se pone a hacer música y eso es lo que va a transmitir ahí, ¿entiendes? Y no está bien generalizar con respecto a lo que haga un artista, ¿me entiendes? Hay que ver un todo, ¿sabes? Las diferencias. Exactamente. Muchas gracias, Joel y Jonathan. Aquí los tengo. Ahora les pediría un poquito de feedback, les pediría un poquito de retroalimentación, que me digan lo que piensan, que si quieren hacer una pregunta también a ellos, a mí, aquí estoy. Bueno, ahora sí me callo. Espero no haberlos aburrido, por lo menos. Y bueno, estoy abierta a escuchar. Gracias. Muchísimas gracias, Ligia, por tan interesante presentación. Perdón que no te pude responder en un momento, pero estaba luchando con manejar el Power y poder manejar acá, así que mucho gusto también. Eh, es muy interesante conocer el discurso y la perspectiva de ustedes como cantantes de reggaetón. Acá en Chile el reggaetón es sumamente popular. Entonces, también nos entrega una perspectiva diferente de cómo hay similitudes también entre Chile y Cuba, entre el reggaetón y Chile y Cuba, pero también hay diferencias. Así que muchas gracias y ahora quisiera dejar abierta la palabra a las personas que están aquí en el Meet para que puedan realizar preguntas y puedan reflexionar abiertamente respecto a la ponencia de Ligia. Así que eso. Dejo abierto aquí a quienes quieran realizar alguna pregunta, algún comentario. Yo espero que al final Amaro, que está haciendo el trabajo de músicos urbanos, me dé algunos contactos de los músicos urbanos en Chile, porque algo tengo que darle a estos muchachos que me han permitido estar aquí con ellos. O sea, todo no es tan de gratis. Algún contacto tengo que dejarles. Vamos ahí a conseguir el contacto de Marcianeque. A ver si que son muy populares acá, Marcianeque, Pailita, Cris MJ. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Ligia, me asaltan muchas dudas respecto al reggaetón. El reggaetón se puso de moda cuando yo iba en el colegio y me sentí muy identificada con lo que tú decías,
estaba este aspecto lúdico, entonces a nosotros las letras nos causaban mucha gracia y era bailar, pasarlo bien en el fondo, también tener una posibilidad, a nosotros los chilenos que somos como más tiesos quizás, no somos excelentes bailarines, de poder tener una mayor cercanía también con chicos o chicas, ¿cachai? Entonces, todas esas cosas fueron permeando como la escena de escucha chilena de juventudes y hasta el día de hoy yo creo que es el género más escuchado quizás junto al trap. En ese sentido yo siempre me pregunto por qué es tan la popularidad del reggaetón. A pesar de que es censurado, a pesar de que puede ser mal visto en ciertos círculos, ¿por qué es tanta la popularidad? Y no solo allá en Cuba, sino que en toda Latinoamérica. Ya, bueno, mira, yo decía, en resumidas cuentas, hay un factor sonoro que es importante, por lo menos en el Caribe, el factor sonoro le dio un gran espaldarazo porque es muy cercano a otro tipo de géneros que son también cercanos a nuestra cultura. Ya decía, yo hablaba de la habanera, hablaba del ritmo habanera, el patrón habanera, y además tiene una métrica muy flexible, se puede mezclar con casi todo en reggaetón, se puede hacer casi todo en reggaetón, porque tiene una métrica que lo permite. Está también el espaldarazo de la industria, o sea, el reggae le dio una visión de marginalidad que vende, pero además lo que te está proponiendo son cuestiones que son atractivas. El joven, como decía, se siente co-creador, es muy lúdico, tiene que ver mucho con la frescura también juvenil, con la irreverencia juvenil. Y si el joven además se siente co-creador de lo que hace, entonces es un éxito rotundo. Yo decía, o sea, yo le decía incluso defiendo en algunos círculos feministas que con el reggaetón pasa algo. Con el reggaetón, con el trap, con el ragamuffin, con el reparto, con todos los géneros que lo circundan. O sea, el reggaetón ya es uno de los, ya no es él, es uno de los ritmos que tiene este tipo de universo. Con estos ritmos se abre un espacio moral de permisividad que no se abre con casi ninguno. Porque, por ejemplo, la música cubana, latina, la música caribeña es muy sexual, la rumba es muy sexual, pero es sexual entre atisbos, o sea, aunque se haga muy mimético, siempre no es tan frontal como estos tipos de música que es muy descarnada la sexualidad y abre un espacio moral para eso. Entonces, todo lo que yo decía del Sound System, cómo en Jamaica se permitió ese tipo de, esa emergencia de discotecas populares masivas, gigantescas, donde el sexo no es un problema, donde bailar sexualmente no es un problema, eso también pasa este tipo de música. Y en Santiago tenemos, por ejemplo, el Pum Pum, no sé en Chile cómo será, que son unas discotecas populares, acá ya barrio abierto, peligrosísimas también en muchas ocasiones, donde pasan muchas cosas y hay un espacio de moralidad abierto, donde usted puede ser como usted quiera ser. Y esa permisividad yo pienso que también impacta al grupo juvenil. Pienso, o sea, esos son algunos de los, yo decía otros que tienen que ver mucho con el caso Cuba, una cuestión económica, rentabilidad, pero además las generaciones, como decía un artículo que leí hace poco, los jóvenes nacieron bajo esto, esa es su música. Yo escuchaba el pop, o sea, pero estos jóvenes nacieron bajo este sello, es una música muy fresca y que por eso les gusta también, o sea, no hay un antes y un después, esto. O sea, hay muchas influencias, pero esta es una de las más centrales. Muchas gracias, Ligia, por tu respuesta. Y bueno, quisiera dar el espacio para que otras personas también puedan interactuar aquí con Ligia, con los creadores de reggaetón, que, perdona, que no retuve sus nombres, ¿me los podría repetir? Marisol, te veo en pantalla. ¿Tienes alguna pregunta? Yo simplemente agradecer, me gustó mucho. Nunca había tenido ocasión de escuchar a Ligia, me pareció genial todo lo que nos presentaste. Me encantó también escuchar a los músicos, eso lo encontré súper interesante, complementar tu reflexión con
con la reflexión también activa de los propios jóvenes que están creando, y no puedo evitar pensar en general en las músicas improvisadas, o que tienen esa dimensión de la improvisación en América Latina, pero no solo en América Latina, también bastante en el mundo mediterráneo, y que es lo que tú dices, porque yo había trabajado sobre los payadores, los repentistas, que se llaman allá en Cuba, si no me equivoco, trovadores puede ser, o repentistas, que son músicas que también tienen este componente de co-creación, porque se le pide al público, acá se dice un pie forzado, o sea, un verso de cierre. Entonces toda la rima se construye con esa caída, digamos, con ese verso de cierre. Y con eso también es una especie de prueba de instantaneidad, ¿no? De una reflexión que está ahí, coproduciéndose, como tú dijiste. Y también pensé en esa práctica musical que en Chile tiene mucho humor, en la paya. Creo que más que en Cuba. En Cuba me parece que es como más, como de, no sé si cultura culta, pero me da la impresión de que es más seria. Eso se lo escuché a un payador chileno que había hecho una estancia en Cuba, que decía que los payadores de Cuba eran muy, muy virtuosos, se reconocen como los más virtuosos por lo general en el mundo de los payadores en América Latina, pero que eran serios, que eran serios. Y en Chile hay mucho humor, ya, la paya es un espacio de humor, humor político, humor pícaro, como le llaman acá, todo tipo de humor. Pero en general dado por esta interacción con el público, este componente de co-creación. No sé, yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú que se hermana este género nuevo, fresco, con estos géneros un poco más tradicionales, pero siempre unidos por este componente de la improvisación? Ya, muchas gracias, te respondo. Yo parto de que nada sale así de la nada, nada surge de la nada. Entonces, por eso que parto de raíces populares muy profundas que están en la tradición de nuestros países. Entonces, ese mismo repentismo, lo improvisatorio de la música repentista cubana, guajira, el doble sentido, lo que aquí se conoce como doble sentido, en la música sonera, en la guaracha, que son músicas tradicionales de Cuba, que son músicas de altares, de alguna forma, del altar de la tradición cubana, de alguna manera tienen un continuum en estas músicas urbanas que no lo usan así, sino lo llevan al extremo. Todo eso está en la cultura. O sea, no se puede hablar de esta música sin hablar de la sociedad. Ese tipo, esa subjetividad, esos imaginarios están en la sociedad. Y estos músicos sencillamente los llevan al extremo, pero están ahí. O sea, por ejemplo, con el doble sentido de Ñico Saquito, que es muy meritorio, es muy reconocido, un músico guarachero cubano, sonero, o sea, habla un doble sentido, un rejuego, una cosa lúdica, donde está el sexo también, pero estos músicos toman de ahí, no toman de la nada, nada viene de la nada, toman de eso, de lo tradicional, y aunque se quiera desconocer su vínculo con lo tradicional, siempre está. Por eso que yo trabajé en un proyecto Blir, que era de patrimonio. O sea, lo mío aparentemente no tiene absolutamente nada con patrimonio, nada que ver con patrimonio porque es súper contemporáneo, pero en lo patrimonial está en los géneros que sí son patrimonio y que de alguna forma forman un estrato anterior de donde estos músicos saben que, o sea, saben que existe, porque es una tradición que está viva en Cuba. Y entonces no vas a ver el gracejo popular en los reggaetoneros, ellos van a hacerlo, o en los músicos, en estos tipos de músicos, ni tampoco en la timba, porque el timbero también fue, o sea, tuvo el papel del músico urbano actualmente en los 90, pero está la popular, cual crónica social, y toman de esos elementos que ya están en la tradición cubana y sencillamente los llevan al extremo, y están en la tradición cubana porque están en la sociedad. Profe María Elena, no podía despedirme sin verla ahí. Muchas gracias, profe María Elena, que está ahí también conectada. Es mi profe. Muchas gracias. María Elena tiene su mano levantada, así que creo que me imagino que tiene algún comentario o pregunta para Ligia, así que le doy la palabra. ¿Nos escucha María Elena? Bueno, vemos si se puede resolver este tema Déjeme porque llamarla y yo le no la digo. escuchamos.
Ajá. ¿Ya? Puede Por haber mientras, otra persona y mientras tanto yo la llamo y le digo. perfecto. Por mientras, Fernando Meneses, te doy la palabra. Gracias, Francisca. Amaro la tenía antes, así que prefiero que él primero haga su y luego yo haré mi comentario. Gracias. Hola, hola. Bueno, también me pareció muy buena la presentación, muy interesante, muy refrescante poder ahí escuchar todas esas reflexiones. Y un poco la pregunta que tenía tiene que ver también con este tema de la continuidad que hay entre, ¿cierto?, esta raíz de la tradición musical cubana, pero también un poco preguntándome como por el polo opuesto, un poco por el conflicto, como siento que acá en Chile hay un conflicto un poco generacional en cuanto al consumo de esta música, y me pregunto cuáles son tus reflexiones, Ligia, sobre si es que está ese conflicto allá generacional, como entre juventudes y el resto de la población, de empezar a marcar estas identidades dentro de estas músicas, y qué podría reflejar eso quizás del cambio generacional y del momento social que vive Cuba. Ay, por favor, disculpa, Amaro, ¿puedes repetir la pregunta sucintamente? ¿Puedes repetirla, por favor? Disculpa. Sí, me preguntaba un poco si es que hay un conflicto generacional respecto al consumo de la música urbana allá en Cuba. Siento que acá en Chile sí lo hay, algo que se ha ido abriendo de a poco, pero creo que si es que está ese conflicto, me interesa saber cómo podría reflejar eso también el cambio generacional y el cambio social. Ya, mira, el reggaetón no, el reggaetón y las músicas circundantes, porque ya siempre digo que no es solo reggaetón, es cambio social. Eso es cambio social, cambio generacional. Ya yo no siento que haya tanta diferencia, ya no hay tanta tensión generacional como lo había hace quizás 10 años, porque la saturación sonora ha sido mucha. No creo que haya tanta tensión generacional como cambio social. O sea, el reggaetón sí tiene que ver, y con el cambio político incluso, porque al ser una música que está libre, es peligrosa y sí tiene que ver un poco con el cambio social y lo político. Aunque por lo general no aluda a nada político, por lo general es una crónica social, pero sí tiene que ver con el cambio en Cuba, o sea, quizás con el cambio de los 90 fue más la timba, el cambio de los 2000, hay un cambio generacional ahí que es muy evidente, y el cambio social también, yo pienso que sí, pero o sea, en este tema hay que hundir bien las raíces, porque es un cambio social que está también sustentado en cambio de mentalidades incluso, y hay que hundir bien las raíces. Yo sí pienso que sí es síntoma de un cambio generacional, que ya no hay tanta tensión como hace 10 años, pero también un cambio sociopolítico. La profesora María Elena quiere hablar también, que ya lo sabe, ya está ahí. Gracias. Espero que Amaro te haya respondido. Sí, muchas gracias, muy interesante. Bueno, profesora María Elena, ¿la escuchamos entonces? Bueno, se puede, no sé si me oyen. ¿Me Sí, oyen? ¿Me escuchan? Sí, profesor. No, yo quería... Sí, profe. ¿Se escucha? sí, se escucha Sí, sí bien. se escucha. Bueno, simplemente felicitar a Ligia porque es un tema interesantísimo y yo pienso que bastante espinoso por lo que el que habló anteriormente ha dicho. Es decir, es cierto que hoy hay menos, digamos, problemas generacionales al escuchar el reggaetón por diferentes generaciones. Yo soy de otra generación, pero es cierto también eso que dice Ligia, que en lo que es la ciudad histórica, las casas tienen sus patios contiguos y claro, como tienes al lado un joven, pues va a poner reggaetón y lo vas a tener que oír. Es una música repetitiva por la estructura esa que ella misma ha explicado. Y digamos, o te sumas o te suicidas.
pero realmente hoy en día hay se aprecia mucho más, sobre todo algunas canciones que hablan efectivamente de la vida cotidiana, de la sociedad, de los problemas que tenemos, en fin. Y bueno, yo simplemente no, de música, es decir, como todo cubano, he podido apreciar todos estos ritmos y sobre todo en Santiago de Cuba, que hay tanta tradición musical, desde el son hasta las expresiones musicales de las que se han hablado aquí. Y es cierto que creo que el hecho de estudiar las músicas urbanas y su consumo, y el consumo por varias generaciones, muy interesante. Yo simplemente felicito a Ligia, perdón, y que continúe con este trabajo. Digamos, algunos muchachos de los que habló del grupo de músicos dice que no hay que tener mucha cultura para hacer reggaetón. Yo pienso que lo que hay que tener es sensibilidad musical y como la tiene el pueblo cubano, y bueno, saber expresar correctamente, digamos, todo eso que uno quiere hacer llegarle, porque la música es una comunicación, ¿no? Entonces, como es, repito, a mi juicio es un universo espinoso, precisamente por la tradición musical que tiene Santiago de Cuba en el país y en todo el Caribe. Por lo tanto, por eso creo que simplemente felicitarla y que continúe sus estudios, y quizás en una otra etapa pues se puedan hacer estudios de consumo, ya no solamente en la gente más joven, en la que nació con el reggaetón, sino en los que nacimos ya en con otras sonoridades, con otras expresiones musicales, y que sin embargo algunas cosas del reggaetón sí la apreciamos, otras no mucho. Eso es lo que quería decir. Gracias a todos y bueno, ha sido un placer estar compartiendo con ustedes. Gracias, profe. Muchísimas gracias, profesora. No sé si alguien más quisiera realizar alguna pregunta, puede ser por acá, puede ser también por el chat o alguna reflexión. Está Fernando ahí con la mano levantada. Ah, Fernando, sí. Muchas gracias, Ligia. Felicitaciones por ese tremendo trabajo que tú has realizado. De verdad que fue muy clarificador todo lo que nos contaste, cómo fue narrado. La perspectiva histórica, sin duda, que nos hace sentido ahora que tú la comentas, ¿no? Y a propósito de eso, algo que comentaba también Marisol que me llama la atención es esto de la lógica de la oralidad, ¿no? Algo muy propio también de las raíces latinoamericanas, que están asociadas con la idea del habla, ¿no? Hay cosas súper interesantes que en Chile también hay hartos exponentes al respecto. Y sobre eso quería preguntarte, Ligia, ¿cómo ves tú en esta dinámica esta hibridación que se produce entre la oralidad o las vocalizaciones o el canto o las rimas que generan los cantantes de reggaetón con la música electrónica, que también hay un elemento ahí súper potente? Entendido de que tú en algún momento de la presentación nos comentabas que incluso desde la perspectiva comercial, para una persona que contrata a un grupo de reggaetón, le es económicamente más cómodo contratar a 2 personas o 3 personas que contratar a una banda completa, ¿no? Y eso lo quiero unir con la pregunta técnica respecto al uso del autotune, que también es un elemento muy electrónico que utilizan los cantantes de reggaetón. Pienso yo en esta lógica de lograr asimilar algunos patrones propios de la electrónica asociadas también a sus vocalizaciones. Entonces, partiendo de esa mixtura que hay, me gustaría que nos comentaras cómo lo ves tú, cómo se da ese fenómeno, particularmente en lo que tú has ido investigando. Muchas gracias. Sí, gracias, Fernando. Yo no sé si yo soy la más capacitada aquí para hablar de las cuestiones tecnológicas, estando, o sea, me siento un poco pequeña porque estoy al lado de 2 músicos que lo hacen en un estudio de grabación donde yo estoy donde se hace eso. Ahora mismo estoy en uno de los nichos donde se hace eso. Y sí, y como tú dices, sí hay mucha vinculación de lo tecnológico. De hecho, lo tecnológico es lo que le ha permitido ser en Cuba a estos tipos de género.
está el autotune, está también el Fruity Loops. Hay muchos que lo utilizan, ciertamente. Hay una vinculación muy cercana. De hecho, estos músicos, por lo general, también se sienten músicos electrónicos. Yo creo que a veces no hacen disco. Por ejemplo, aquí, por lo menos en Santiago, no se escucha mucho disco, casi nada. ¿Verdad? Usted no me dejará mentir. Usted graba mucha disco aquí, aquí lo que se conoce como música electrónica techno, no se hace mucho aquí, Joel. No se hace mucho, No se hace mucho. Pero sí está muy nutrida, Fernando, de todo lo que sale en el aparataje tecnológico. Ellos están muy adelante, pero además a mí me suena, yo siento que estos chicos tienen una capacidad de estar actualizados en todo lo que tiene que ver con tecnología y tienen una capacidad de marketing más importante incluso que las mismas disqueras que son parte estatales, que son las disqueras grandes, las disqueras con grandes equipos. Estos muchachos tienen una capacidad de aprender rápidamente de todo lo tecnológico, de asirse de todo lo tecnológico. Hay muchos que utilizan, hace 10 años, desde hace 10 años que vengo visitando estudios, hay muchos que utilizaban el Fruity Loops, otros utilizan el autotune exactamente para ajustar las voces. Algunos no lo utilizan. Hay algunos que tienen unas voces muy potentes, otros no tanto, pero es básicamente música electrónica. Sí, es básicamente música electrónica, porque lo que interesa acá es más el contenido. O sea, la forma que interesa yo pienso que se utiliza mucho el ritmo, que le interesa mucho el ritmo, lo que dicen para la construcción de ese universo simbólico, más allá del uso de tecnologías o no. Es básicamente música electrónica, sin embargo, se diferencia de lo que sería música techno, música disco, que tiene otros tipos de clivajes, tiene otro tipo de anclajes en el imaginario popular. Estos muchachos, pero básicamente es eso, sí es música electrónica, Fernando. Estos son algunos criterios, ¿no? Algunas opiniones. Si tú tienes una cosa más concreta que me quieras preguntar también al respecto, estos son más o menos mis reflexiones al respecto. Sí, me queda muy claro, Ligia. Muchísimas gracias. Marisol, ¿tienes un comentario o una pregunta? Sí, tenía otro comentario, pero no quiero abusar porque si hay otra persona, yo ya pregunté. No sé si hay otra persona. No, pero no hay más personas, así que... Ya, yo te quería preguntar ahora por lo que dijiste casi al final de la sexualización o de la exacerbación de la sexualización en este género, pero que me pareció súper interesante lo que nos comentabas, de que no se traduce necesariamente en código o en una, entre comillas, civilidad distinta en el reino de las relaciones afectivas y sexuales, sino que se queda más bien en la dimensión performática del género, por lo que entendí. Y eso me pareció súper interesante porque no es necesariamente un estilo de vida entonces, sino más bien es algo que existe en el tiempo de la escena y donde se exacerba el cuerpo y la sexualidad, la sexualización, pero también tal vez como una especie de ruptura generacional, incluso la forma de los cuerpos. Una vez leí que lo de los vientres planos, tan planos, y la delgadez también tenía que ver con distinguirse de las madres o de la generación de las madres, como tener un cuerpo mucho más como generacional. Pero entonces, si se restringe más bien a una dimensión performática, y ahí está su potencia, pero no se traduce necesariamente en un estilo de vida con códigos sexogenéricos o afectivos distintos. Eso te quería pedir si puedes profundizar, que me pareció súper interesante. Marisol, muy interesante tu pregunta, la verdad. Muy interesante. Mira, yo pienso, aquí pensándolo ahora mismo a lo cortico, que hay 3 niveles. O sea, como estilo de vida, no. A diferencia de otros rasgos de su universo que sí están en el estilo de vida, como son la forma de ser, o sea, la forma de presentarse a lo Goffman, la dramaturgia de la vida cotidiana, ahí sí hay música urbana. Pero la sexualización sale de ese nivel, de esa dimensión cotidiana. O sea, en una casa, aunque ellos pueden estar hablando de una mujer, olvídate que puede ser una mujer la que mande. Eso, o sea, es una cuestión puramente del producto musical, puramente de la pieza que están haciendo, de lo que están haciendo. La dimensión sexual también está en la parte performática, como tú dices, que se pone en escena, que se proyecta en escena ante un público, es decir, en el video,
en el concierto, ahí sí está. Ahí es donde se rompe la barrera moral de permisividad, donde la mujer puede ser libre, la misma mujer puede ser, o sea, puede ser esclava, puede ser libre, en tanto elige con quién quiera bailar, elige cómo mover su cuerpo, elige una desatadura de roles morales y puede ser sexualmente libre, que es lo que, o sea, que es un rasgo que realmente por lo general no se reconoce. Cuando yo iba a los lugares a tirar fotos o a ver cómo era la escena en caliente, las chicas cuando yo me acercaba se sentían agredidas y dejaban de bailar. Cuando están solas, bailan y bailan hasta abajo, hacen lo que sea. Pero las mujeres bailan ellas unas con otras. Ellas son las que le dicen al hombre si quieren bailar contigo o si no quieren bailar contigo, tipo perreo, es decir, la mímesis del coito entre canes, pero ellas lo eligen. Ellas gestionan su cuerpo en ese momento. Vaya, si después en un momento hay mucho machismo, también puede ser. Pero en ese momento, en el momento del baile, ellas quieren sentirse liberadas de bailar sin ataduras morales. O sea, el sexo tal cual. Y en esa dimensión sí hay mucha sexualización. O sea, puede tener múltiples lecturas, ¿no? Lo que estoy diciendo, múltiples lecturas. Pero esta es una lectura que yo por lo menos sentí que era evidente. En esa dimensión sí hay hipersexualización. Y la dimensión, obviamente, cuando están creando el producto musical en la misma pieza, sí hay, porque es lo que, y es lo que los jóvenes quieren oír, y es lo que los jóvenes quieren vender, pero sin embargo, o sea, no todos no lo hacen con la misma medida, y tengo que decir eso, porque por ejemplo, estos jóvenes que tengo aquí no lo hacen mucho, no son mi ejemplo más expedito, es una pena, pero hay otros que sí lo hacen, pero yo creo que quizás ahí, o sea, en el estudio musical, en la vida cotidiana no se pone de manifiesto, es justamente la tercera dimensión es en la pieza en sí. En la pieza en sí. En esas tres dimensiones, que en la primera no hay hipersexualización. En la vida cotidiana, o sea, no, la sexualidad es parte de la vida cotidiana de nosotros, las personas del Caribe, pero no hay esa hipersexualización, ese extremo, no, es más performático, casi todo el tiempo en la performance, no forma parte, como tú dices, de un estilo de vida. Eso se queda fuera, forma parte solamente del universo en las letras, o sea, en el producto, en lo que tiene que ver con la performance escénica puramente. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Marisol, por tu interesante pregunta. También a Ligia por su respuesta. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta, algún comentario. Entonces, te voy a responder lo del género. Sí, la segunda pregunta. Es un mundo masculino más que femenino. Hay mujeres cubanas ahora mismo que están haciéndolo, pero siempre va a ser mucha minoría, una ingente minoría en relación al mundo masculino. Y si te fijas en el universo es puramente masculino. Y si te fijas en lo que decíamos hace dos encuentros atrás, cuando las mujeres hacen este tipo de música, incluso yo siento que muchas veces van reproduciendo el mismo mundo masculino llevado a la mujer. O sea, no se habla tanto de equidad de género como de un mundo masculino que ellas también, o sea, ellas son en este caso, ellas asumen el rol. Pero es básicamente un mundo masculino. Hay pocas productoras de... Eso fue una pregunta interesantísima. Una vez hizo Hassel Santizo, a un productor. Hay mujeres que producen música urbana y él decía no, porque no quieren, pero que es un mundo muy masculino. Entonces, los roles de género están bastante... O sea, las mujeres sí participan como parte de la creación de lo que se hace cuando, por ejemplo, son bailarinas, que hay más bailarines hombres que bailarinas mujeres, pero hay bailarinas. Bailarinas que ellas se llaman bailarinas urbanas, baile callejero, ahora mismo terminé una investigación también sobre eso, el baile callejero, de este tipo de bailarinas, este tipo de cuerpo de baile, pero hace un tiempo por lo menos era más masculino que femenino. Casi nunca hay o sea, en el baile, casi nunca es mayoría femenina. Y los productores, todos son, hasta los donde yo conozco, en Cuba, son hombres. A mí como mujer, de hecho te cuento que las que han hecho esta investigación en Santiago, hasta el momento, o sea, las que lo han hablado conmigo, son mujeres. Una estudiante y otra colega, Hassel, que es también cubana. Y a mí como mujer me ha ido muy bien, por eso que yo digo que quizás hay algún muro metodológico ahí y no puedo ver la sexualización de la vida cotidiana, pero no lo creo.
porque a mí me ha ido muy bien en este mundo, con esto, o sea, conversando con ellos son muy respetuosos, incluso cuando esté implícita esa dramaturgia goffmaniana de la que hablaba, esa teatralización de la vida, esa performance donde ellos muestran que son músicos urbanos, cuando está presente eso, ellos son muy respetuosos con las investigadoras, por lo menos nunca he visto grabando mujeres, pero los he visto refiriéndose a ellas, y por lo general son muy respetuosos aquí, por lo menos en Santiago de Cuba, con ellas. Ya después lo que pase, o sea, yo no he entrevistado a otros artífices del género. Recuerda que hay un arco Cuba-Miami y hay gran desarrollo en La Habana y en Miami. Yo no he entrevistado a los artífices de los grandes temas obscenos de reggaetón ni de reparto, no los he entrevistado nunca. Me gustaría estar frente a ellos. Pero son muchachos normales, o sea, no hay nada de otro mundo. Incluso a veces muchos de ellos son inseguros, porque conozco anécdotas de personas que han estado con ellos, incluso a veces algunos de ellos son hasta inseguros, no hay nada de relevante ahí en la cuestión del género, en la vida cotidiana. Por eso que eso me asombra, eso me llama la atención. Yo esperaría quizás que hubiese otra actitud, no la hay. Son súper amables. Es como, o sea, esa dramaturgia está en el estudio, pero conmigo hay una sola neutral. Entonces, con la mujer realmente no te puedo decir otra cosa, han sido muy respetuosos todas las personas, todos los hombres, productores y intérpretes con los que he hablado, de rap, de reggae, en la escena rap reggae y de esta escena reggaetonera también. No sé si te hemos respondido, si quieres que no te hemos respondido, por favor, me puedes decir. Bueno, muchas gracias, Ligia, por esta tremenda exposición, por esclarecernos muchas ideas respecto al reggaetón, porque quizás uno siempre necesita profundizar más para analizar los géneros, y por cierto que es una temática que tiene muchas aristas, tiene muchas dimensiones, y creo que hemos podido trabajar en torno a bastantes de ellas a través de tu presentación. Le doy la palabra a Marisol, que la veo en pantalla. Y yo solamente agradecer a Ligia su estupenda conferencia, gracias a quienes participaron, decir que esta es la primera actividad que organiza la línea Música y Sociedad, que coordina Francisca y un equipo del Núcleo de Sociología del Arte, invitarles a una actividad presencial del Núcleo de Sociología del Arte que va a tener lugar la próxima semana, el día viernes, en una semana más, a las 12:30 en la Facultad de Ciencias Sociales, que la coordina la línea de interculturalidad, que es sobre arte, negritud en Martinica. La profesora Magdalena Toledo la va a presentar, así que están cordialmente invitadas quienes estén en Santiago de Chile la próxima semana. Y retomar una idea que nos planteó alguna vez la propia Ligia, de pensar en algún estudio comparado. Ahora lo que tú acabas de decir, Ligia, me inspira mucho, pensando en estas escenas translocales que son de alguna forma son rupturistas, de otra forma son como tan adaptativas también a los distintos modelos de sociedad. A lo mejor puede ser interesante abordarlo desde allí. Ahí yo, en las que están en la línea de música y sociedad, les mandé de hecho un llamado a concurso de UNESCO a propósito de ciudades creativas, y creo que sería muy interesante mirar como desde esa perspectiva estas músicas, las músicas urbanas, por ejemplo, entre ciudades con modelos distintos, económicos, de sociedad, pero que finalmente nos hablan de una especie de sensibilidad contemporánea de los jóvenes actuales. Así es que creo que ahí queda una agenda súper interesante e inspiradora con esta magnífica conferencia que nos compartiste. Un abrazo muy grande y muchas gracias por la participación y por la organización a Francisca, Amaro y el equipo del núcleo de la línea Música y Sociedad. Muchas gracias a ti, Marisol. Lo pensaremos. Bueno, ya tú me dices, solamente me dices cómo trabajar y ya. Muchas gracias a todos ustedes, a todas y todos. Gracias a los músicos también, muchas gracias.
Sí, Ligia, muchísimas gracias a ti, a los músicos. Ahí nos tienen que dejar sus datos para poder escucharlos y poder conocer su trabajo de manera más profunda. Bueno, creo que si no hay más intervenciones, estaríamos cerrando esta actividad. Agradezco mucho bueno, a Ligia, a los músicos y a todas las personas que participaron, a las personas presentes que son parte de la línea de música y sociedad. Eh, Muchas gracias a Marisol por impulsar esta iniciativa de que Ligia pudiera presentarnos su trabajo y eso. Los dejamos invitados a las próximas actividades de la línea de música y sociedad, las vamos a estar informando y también agradecer a las personas que no son parte de la línea y están acá escuchando. Así que muchas gracias por su presencia y eso. No sé si alguien más quisiera agregar algo y Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.